Hola, ¿cómo andan? Ahí tratando de ordenarme. Venimos a las corridas, como todos los sábados, pero bueno, llegamos a casa después de acompañar algunas actividades esenciales que están haciendo en nuestros barrios por el Día de las Infancias, porque aunque parezca increíble, nuestras compañeras, compañeros de los barrios populares que están en los merenderos todo el año llevando un chocolate, algo rico en las meriendas para les pibes, hoy se las ingeniaron para hacer un día de las infancias con distanciamiento social, qué raro. Uy, por acá anda nuestra invitada, así que la vamos a invitar a compartir el vivo. Acá está Sandra Chader, genia que nos va a acompañar hoy. Y a ver si ya la tenemos por acá. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo va, estás? Sandra? ¿Cómo ¿Todo va? bien? ¿Todo bien con este día hermoso, de buen humor? Sí, un solazo, un solazo. Y yo justo estaba contando que, bueno, llegué a las corridas, como me suele pasar los sábados, que por ahí me doy una vuelta para visibilizar y poner el cuerpo al lado de quienes están en los territorios en tareas esenciales. Y vos sabés que hoy estuve en el barrio Pirelli, que queda en Lugano, muy cerquita de Mataderos, pero ya es Lugano, ya es la Comuna 8, y es un barrio que yo quiero mucho porque en verdad trabajé muchos años como maestra en la Escuela 6 del Distrito Escolar 20, que queda muy cerquita de Eva Perón y General Paz, y bueno, y allí tenía alumnos y alumnas de Pirelli, de Oculta, de Barrio Los Perales, ¿no? Y bueno, justamente hoy en el Día de las Niñeces me preguntaba si algunos de esos pibes y pibas no serían los padres de algunos de los niños y niñas que estaban yendo a buscar su... Vos sabés que fue divino porque las compañeras de ahí del comedor y merendero de Pirelli, que se llama Unión y Libertad, dijeron, bueno, no podemos dejar pasar el Día de las Infancias como si nada, pero a la vez, ¿qué hacemos? Porque es muy complicado, no podemos recibir, o sea, si bien la merienda se sigue dando, no hay espacios de encuentro y de apoyo escolar y de talleres o juegos como otros años, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Les prepararon unas hermosas bandejas, todo trabajado así como con creatividad, amor y reciclaje, y les prepararon unas bandejas con golosinas, con juguetes. Les pibes fueron haciendo así la cola con distanciamiento social, pero había música, había globos, y bueno, como que hubo algo distinto, que no fue todo el encuentro que hubiera sido deseado, pero de todas maneras fue un momento de amor, ¿no? Y me parece que esas cosas, cómo nos resignificamos, Sí. pero sostenemos los vínculos en este momento, es clave y pasa en las casas con este Día de las Niñeces, de las Infancias, y pasa también en los espacios de cuidados comunitarios barriales, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un momento que estamos todos necesitando como muchas líneas de afecto, muchas expresiones. Yo hoy me reencontré por primera vez después que empezó la cuarentena, pasó mi mamá a saludarnos y a mis hijas, así que momentos de emociones también que te vas como, bueno, viendo así con saludos en la calle, pero viendo cómo te reencontrás, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, esta semana mis hijas hicieron lo mismo, o sea, pasaron en bicicleta por la casa de sus abuelos y ventana de por medio los estuvieron saludando y charlando un rato y bueno, nada, lindo. Sí. En- Yo creo que el encontrarlas. clima ayuda también a que estemos con, ¿no? Salimos como de ese invierno oscuro que era el invierno de la cuarentena, ¿no? Como que me parece que esto también pasó en todos los países, que el virus llegó con el invierno
y este clima también ayuda a que, bueno, con muchas estrategias de cuidado, como las que espero que la mayoría esté teniendo, pero esta posibilidad de empezar a cruzarte de nuevo con gente porque lo necesita el alma y el cuerpo. Sí, sí, así es. Tenemos que encontrar esa manera de seguirnos cuidando mucho, porque también es verdad que están muy altos los contagios. Total. Y bueno, y encontrar otras formas también de decirnos el cariño y de contagiarnos eso también, de contagiarnos la buena energía, de contagiarnos la buena onda, el encontrar espacios para el humor, para decirnos que nos queremos y que bueno, y que ya volverán los abrazos. Sí. Ojalá, ojalá lleguen pronto. Yo hoy me crucé con gente y esta cosa del codo con gente que te has abrazado y besado toda la vida cuesta tanto, tanto. Entonces es fuerte, ¿no? El cimbronazo. Bueno, y justamente vos estás en el lugar de la comunicación, entonces me parece que por ahí es un buen lugar por el cual empezar a conversar esta tarde, ¿no? Por una parte hablábamos del Día de las Infancias y te cuento que justamente estoy presentando en estos días un proyecto para que en todas las comunicaciones oficiales en la Ciudad de Buenos Aires no se hable del Día del Niño, sino que se haga referencia al Día de las Infancias, como se hizo también en el plano nacional, que fue una iniciativa muy piola desde la CENAF, desde el espacio justamente donde se piensa en la niñez y en la adolescencia dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero bueno, tuve como esta iniciativa y le acompañaron otras legisladoras y legisladores del espacio de donde estoy, del Frente de Todos con la firma, pero bueno, también porque me toca coordinar la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y desde allí, bueno, hay que pensar ya, resignificar y también en el plano del lenguaje, expresar ese cambio, no hablar ya del Día del Niño, sino de, que digo, que comprenda al niño, a la niña, a la niñe y a toda la variedad de niñeces e infancias que tenemos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí se demoró un poco la cuestión del lenguaje inclusivo porque la convención internacional está en masculino y nunca se cambió, ¿no? Entonces eso me Mm, parece que nos jugó en contra, porque vos mm. fíjate que en otros planos el lenguaje inclusivo fue llegando, pero en el tema de niñez, al tener la convención internacional que decía que se llama Convención de Derechos del Niño, me parece que esto atentó, pero está buenísimo que en los ámbitos nacionales sí se lo pueda empezar a trabajar así. Yo había Así es. pensado, me quedé pensando un poco justo en un episodio de estos días, si querés empezamos por ahí o empezamos por el libro, por donde vos quieras, pero Por donde vos quieras. me parecía que un buen como tema de charla podía ser pensando en comunicación, adolescencia, etcétera, la violencia que recibió Lucas Grimson hace 2 o 3 días en redes sociales, ¿no? A partir de su presentación. Y pensar en general en qué lugar le estamos dando. Está bien, las redes sociales expresan a una sociedad, ¿no? A veces son un espacio donde se expresa la violencia de una forma que quizás no se expresaría tanto en forma presencial o estaría un poco más cuidada. Pero ¿cómo estamos integrando a los adolescentes cuando aparecen ocupando espacios de poder, ¿no? ¿Cuánto nos podemos bancar también adolescentes que empiezan a militar, que empiezan a expresar su palabra? El caso antes de Ofelia Fernández, que ahora quizás ya al ser legisladora, si bien es muy joven todavía, pasó a otro estadio, pero como fue atacada también Ofelia en su momento, y la violencia que recibió Lucas Grimson hace 3 días, que me parece que habla bastante mal de nosotros. Contanos un poquito, Sandra, porque tal vez no La todas gente las no personas. sabe. Contanos un poquito lo que pasó con Lucas. Claro, él es funcionario, el nombre exacto de la dirección no lo sé, pero creo que es Dirección de las Infancias, Niñez y Adolescencia, algo así. Trabaja en ese espacio, digamos, está militando y trabajando en ese espacio, y fue invitado en el reporte matutino que hace Carla Bisotti, justamente el día que era el Día de la Niñez, el Día Internacional, ¿no? A decir unas palabras
y él expresó palabras que tienen que ver justamente con el cuidado de los jóvenes, que me parece que quizás como los jóvenes están siendo muy asintomáticos en general, quizás aparece como una especie de, bueno, juntémonos o qué sé yo, entonces él apeló a esto del cuidado, o sea, es un momento donde nos tenemos que cuidar, donde los contagios están muy altos, y recibió muchísimas agresiones en redes y de hecho en Twitter se transformó en trending topic, y las agresiones tenían mucho que ver, o sea, hubo una agresión muy focalizada en que él haya usado no solo la E como estrategia de lenguaje inclusivo, sino la I, que es algo muy común entre adolescentes, les pibis, Sí. que es algo que quizás para quien usa lenguaje inclusivo no dice ese término, pero sí los adolescentes lo usan. Y después fue muy agredido en relación con su expresión de género, ¿no? Que eso es de una violencia tremenda. Quizás él no tiene una expresión de género que vos puedas asociar a las masculinidades hegemónicas, sino que es un chico como dulce, delicado. La violencia que recibió justamente por su expresión de género. Bueno, si, yo me imagino vos en la adolescencia, esto lo sabes más que yo, estás construyendo tu personalidad. Si en un momento de construcción de tu personalidad recibís esos ataques, y bueno, o te haces la cáscara dura o te retirás, pero es tremendo y es muy expulsivo como sociedad que tratemos así a nuestros jóvenes, ¿no? Me parece que es como un tema para reflexionar qué nos pasa con esto. Sí, claramente. E inclusive, bueno, qué bueno que traes esto porque tiene mucho que ver además justamente con las niñeces y con las adolescencias y con las juventudes. E inclusive yo esta semana observé otra situación que circuló en redes, bueno, sobre todo en grupos de WhatsApp de docentes. Me llega una carta escrita hacia las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, planteándoles con muchísima preocupación, muchos docentes la escriben, la firman, en relación con una situación donde justamente se transmite en un canal de televisión una grabación de una escuela de docentes comunicándose con sus estudiantes, cantando, hablándoles, de alguna manera tratando de sostener este vínculo pedagógico y esta continuidad que es tan difícil, siendo Total. que faltan computadoras, que falta conexión a internet, que faltan las cosas muy básicas para sostenerlo. Entonces se está haciendo un esfuerzo muy grande, un compromiso muy grande desde les docentes, y justamente lo que hicieron en un canal de televisión, en lugar de valorizar esto, fue ridiculizarlo porque se estaba usando lenguaje inclusivo, ¿no? Por supuesto que uno de los periodistas es un periodista que nos tiene acostumbradas a estas cosas, que es Feynman, justamente es uno de los que más ha agredido a Ofelia Fernández. Hace muy poquito tuvimos un proyecto que además fue muy valioso, me tocó intervenir en relación con ese proyecto, porque fue votado por los 60 las legisladores de la legislatura porteña, fue por unanimidad total, el repudio a las agresiones que Ofelia recibió hace muy poquito también en redes sociales. Bueno, que son circunstancias a las que justamente no hay que acostumbrarse, si bien ella es una de quienes más lo recibe, como muchas mujeres que hacemos política lo recibimos agresiones en las redes, muchas veces son agresiones de trolls, o sea que son organizadas por espacios políticos también, no son personas individuales, es toda una estrategia para justamente intentar anular e intentar anular particularmente la participación no solo de las mujeres, sino de las mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Y bueno, y también sucede de otra manera este tipo de discriminación a nuestras compañeras jóvenes o no tan jóvenes de nuestros barrios populares, a las compañeras más humildes, a las compañeras que tienen un origen en algún país vecino, hermano, migrantes, ¿no es cierto? Es decir, que también desde un lugar interseccional, y cuando hablamos de violencia Sí. política
mujeres lo hemos compartido, Sandra, hay que cruzar con todas esas otras formas de discriminación que, bueno, que en nuestra sociedad dificultan que tengamos una participación más igualitaria. Sí, totalmente. Y yo pensaba en el caso de este chico también, qué hubiera pasado si él hubiera usado el pibis, ¿no? Por esto que mencionás también de la cuestión interseccional, que en este caso es básicamente juventud y género, ¿no? Y expresión de género sería en este caso. Pero ¿qué pasaba si él usaba les pibis, pero desde una presencia, digamos, vinculada como esto a las masculinidades hegemónicas? Son tantas las cosas que hacen ruido desde una perspectiva conservadora, tantas las resistencias, porque los avances de la sociedad son en tantos campos que van atajando como, digamos, resistencias por muchos campos. Entonces, bueno, las violencias son muy fuertes, ¿no? Sí, sí, así es, y justamente decimos que cuando lo que no se dice no existe, entonces qué importante que podamos poder rearmar este lenguaje, de construirlo y pensarlo justamente pensarlo así, que el lenguaje es parte de la expresión de nuestra cultura, de la expresión de nuestra sociedad, que se cambia, que se modifica con el uso, porque si no estaríamos gruñéndonos, como en la época de las cavernas, y obviamente cuántas cosas han pasado en el medio, ¿no? Y cuánto dice el lenguaje de todos esos cambios que hemos atravesado como sociedades y de la diversidad que somos. Entonces, creo bueno, que tenemos que pensar bastante en el lenguaje. Voy a ver si no la invito un sábado que pase un ratito por acá también a Diana Mafía, que ha escrito algunas cosas interesantes sobre el lenguaje inclusivo para pensar. Sí, sobre todo pensar como que el gran debate que siempre se presenta en torno al lenguaje es que desde el feminismo nosotras venimos planteando históricamente que estamos frente a un debate político y las academias de la lengua te responden que es un debate gramatical, ¿no? Que Ujú. en esto me parece que Diana quizás es una de las que más nos ayudó como a levantar esa bandera, ¿no? Que estamos realmente frente a un debate político donde lo que cuesta incorporar no son los cambios de la gramática, porque de hecho las academias de la lengua, y lo nombro en plural porque siempre nos referimos a la RAE, pero de verdad cada país debería regirse por su propia academia de la lengua. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de que nuestra autoridad en materia de lengua para toda Hispanoamérica sería la RAE, pero en Argentina tenemos una Academia Argentina de Letras que es la que Así es. codifica un poco, ¿no? Como codifica en España la RAE. Pero esta cuestión de que la RAE se presenta a sí misma y en general las academias de lenguas como notarias, o sea que estarían tomando los cambios que incorporan, que de hecho incorporan muchos cambios, y uno de los más sencillos de ver es cómo van incorporando las nuevas palabras vinculadas a la tecnología. Entonces, cuando vos ves las resistencias para incorporar nuevos modos vinculados al feminismo, ahí te das cuenta que la resistencia no es de tipo gramatical, sino de tipo político. Qué sé yo, está Claramente. aceptado WhatsApp, escrito WhatsApp, creo, si no me equivoco, está aceptado Ujú. YouTuber, y resulta que no está aceptada violencia de género, y entonces vos decís, pero esto se cae tan de maduro, ¿no? Y Ujú. sin embargo lo siguen discutiendo, argumentando, te sacan manuales para explicarte por qué el genérico masculino es el que debería seguir usándose, etcétera. Claramente. Sandra, ¿qué tenés por ahí para acercarnos a estos libros con ESI? ¿Cuál es el libro con ESI que hoy vas a compartir con nosotros? Sí, es un libro que se llama Comunicación, Género y Derechos Humanos, que lo hicimos en el año 2016 desde Comunicación para la Igualdad. Nosotras en general vamos sacando libros sobre distintos temas que investigamos, pero en este caso, como dictamos un diplomado de Comunicación, Género y Derechos Humanos desde hace 10 años, desde el 2011, en algún momento pensamos que había que sistematizar ese conocimiento que se venía trabajando en el contexto del diplomado. O sea, hay materias del diplomado que no son específicas de comunicación y género, pero otras que sí. Entonces, que eso que tenía que ver con un conocimiento que era incluso anterior al inicio del diplomado, porque nosotras venimos trabajando en capacitaciones desde hace muchos años,
era un momento como de alguna forma de plasmarlo. Y entonces hicimos ese libro que está pensado para que sea un manual que ayude, que oriente, no solamente a la gente que estudia en nuestro diplomado, sino a todas las personas que estén interesadas en temas de comunicación y género, que perfectamente pueden ser docentes justamente de ESI, ¿no? De hecho, tenemos como parte del alumnado de nuestras formaciones y del diplomado en particular, docentes que se interesan justamente en la temática de comunicación y género, porque es parte de lo que dan en sus clases. Entonces, bueno, este era como el libro que nos parecía a nosotras que iba mejor con el tema de este ciclo, y es un libro donde de alguna manera tiene como dos o tres capítulos introductorios sobre, digamos, cómo trabajar los temas de comunicación y no solamente de periodismo, ¿no? Sino pensando comunicación en sentido amplio, todos los lenguajes comunicacionales que se te puedan presentar, que cada vez son más, además como desafío, porque estamos en el momento de la comunicación, eh, Nos con estamos perspectiva. salvando con el codo. Sí, sí, en la era de la comunicación nos estamos saludando con el codo totalmente, pero fíjate que lo que en este momento, si querés, tiene más difusión es la comunicación de tipo tecnológica, ¿no? No es que hemos avanzado tanto en la comunicación humana, más allá de la pandemia, digo, en general. Pero el enfoque del libro es desde los derechos humanos, o sea, cómo pensar el trabajo en los temas de comunicación siempre desde una perspectiva de derechos humanos, asumiendo un poco que, digamos, las naciones vienen desde hace ya décadas en torno a un consenso global sobre los derechos humanos y que desde mi punto de vista, más allá de los debates que se puedan presentar sobre si se implementan, no se implementan, la hipocresía, etcétera, ¿no? Vinculada al paradigma de derechos humanos y sobre todo a los organismos de derechos humanos y todo, me parece que sí es el paradigma, es de lo que nos tenemos que agarrar, por decirlo de alguna manera. Tenemos esto para salvarnos como humanidad, me parece, en este momento. Y ni siquiera eso nos está funcionando como salvavidas, pero eso debería ser, ¿no? Es como lo mejor que encontramos para trabajar en todas las áreas prácticamente, que nos está permitiendo en muchos países avanzar con leyes de igualdad, etcétera. Entonces hay un primer planteo vinculado a eso y después hay varios capítulos ya temáticos específicos, ¿no? Cómo trabajar distintos temas en distintos soportes comunicacionales. Y la propuesta es, primero, cada capítulo tiene como una primera parte de análisis explicando qué es lo que nos está haciendo bien, con ejemplos, ¿no? Que eso todas sabemos porque nos la pasamos haciendo como análisis de medios. Y después la parte quizás más difícil, pero que estos últimos años yo veo en general que la gente se anima más, es, bueno, salgamos del análisis y pasemos a la producción. O sea, hagamos cosas que ya tengan una perspectiva de igualdad, que nos permitan poner sobre la mesa nuestros deseos, esta mirada que tenemos de una sociedad mejor, de una sociedad igualitaria, etcétera. Entonces, bueno, esa es un poco la propuesta del libro con distintos capítulos de abordaje. ¿Y tenés ganas de leernos algo? Ah, mira, eh, Ahí te sorprendí, ¿no? me sorprendiste. Me acuerdo que me lo habías dicho, por suerte lo dejé abierto, pero no busqué porque no lo había. Tiene Tranqui, ¿eh? no, tiene una introducción de Carmen Moreno, que fue la anterior secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otra de Diana Mafía. Eh, pero no sé si ir ahí o quizás podría leer como algunos parrafitos como sueltos de distintos Eso, capítulos. Ahí está. eso. Somos tres autoras, ¿no? También como contar eso, porque no soy solamente yo. Lo hicimos Sara Babiker, Belén Espineta y yo, que las tres, ahora Sara ya no es más docente del diplomado, volvió a vivir a España, ella es española, pero en ese momento las tres teníamos distintas materias, ¿no? Ah, qué Eh, bueno. entonces, A Belén esa otra compañera, amiga, que un sábado la voy a traer para que comparta algún libro con Esi.
Está bueno, además Belén, digamos, cada vez yo veo que va ganando más en lucidez política y de análisis, así que está buenísimo. Eh, Sí. Hacete un picadito, elegite algunos Ahí va. fragmentos y como para compartir un poquito. Bueno, voy a ir, si querés, a alguno a mí me gusta mucho, yo trabajo hace muchos años el tema de violencia simbólica, ¿no? Que me Mm, parece que es como, desde que apareció como conceptualización, nos permitió empezar a pensar un montón de cosas que antes las veíamos como cuestiones vinculadas a las desigualdades que no teníamos una palabra para expresarla. Y me parece que en ese sentido nos ayudó mucho. Y después, otro tema, si querés te leo y lo comento, que es un poco, nosotras lo charlamos en la presentación del viernes, que tiene que ver con libertad de expresión, ¿no? mm, Con cómo trabajamos la cuestión de sostener la libertad de expresión y a la vez ver qué hacemos con las expresiones discriminatorias. Me gusta mucho una mm. frase de Margaret Gallagher, que es una comunicadora irlandesa que nosotras incluimos en uno de los capítulos, que ella dice: la aparente inexpugnabilidad del discurso de la libertad de expresión en el dominio de la igualdad de género ha dado lugar a la pregunta inevitable: ¿qué libertad definida por quién? ¿No? Excelente. Que Vos sabés que cuando estabas anticipando, bueno, y ahora leyendo este párrafo, pensaba en los debates que se abrieron esta semana con el chiste de Sendra en Clarín, ¿no? Que además, bueno, no es el primer chiste de Sendra que no nos hace tanta gracia, porque hubo más de uno. Este tiene que ver con la cuestión de la paridad en las empresas, que es algo que apareció en discusión también desde un encuentro del presidente con empresarias, ¿no? Pero podría haber aparecido en la agenda pública desde otro lugar porque claramente es algo que hace rato estamos diciendo, que si bien hemos conseguido paridad en los legislativos en la Argentina, porque en otros lugares del mundo está claro que todavía hay lugares donde no, lugares donde se está muy lejos, pero decimos, bueno, en los ejecutivos no tanto, en los sindicatos no tanto, en los medios de comunicación no tanto, en las empresas no tanto, en el sentido de que justamente esos lugares de tomas de decisiones, bueno, ahora se está discutiendo también el cupo en las comisiones directivas de los clubes, es sí, decir, cómo logramos una representatividad en los lugares de decisión y de poder en definitiva. Entonces, que justamente desde un chiste, desde una historieta, desde en un medio de comunicación además, ¿no? Se siga reforzando ese estereotipo cultural de que las mujeres cuando nos reunimos hablamos de los actores que nos gustan o de las toallas femeninas o de lo que sea, que también además podemos hablar de lo que queramos, porque ¿cuál es exacto, el porque, problema? claro, ¿cuál Los sería el varones, problema de tener esas charlas en forma privada? Vos hablas de lo que quieras. A mí muchas charlas masculinas me resultan súper aburridas y a veces lo planteo y digo, pero tengo que entender que hay códigos que no me van a mí, pero que les pueden ir a otras personas. El problema no es ese, me parece que el problema es que él piense que las mujeres no sabríamos cómo manejar una reunión de un espacio de poder, una reunión de negocios, como para que tuviéramos que trasladar ese tipo de conversaciones a ese espacio, que no sabríamos que en ese espacio se hablan otras cosas. Me parece que es un nivel de ignorancia y de violencia tremendo. tremendo, tremendo, tremendo. Y justamente esto, ¿no? No hay manera de ser neutral, o sea, o reforzás los estereotipos o vas deconstruyéndolos y transformándolos en otra cosa. Pero bueno, a veces es brutal, ¿no? A veces este refuerzo de los estereotipos es brutal. Ese chiste, no chiste, fue realmente brutal y bueno, de alguna manera lo interesante es que exigió una respuesta, aunque esa respuesta no nos haya conformado, por lo menos a mí, sin Nada. duda que igual fue una expresión de que estamos moviendo un poco algo, porque cuántas veces ha habido este tipo de expresiones en los medios de comunicación que han reforzado estereotipos y lugares de jerarquía y de poder masculina y patriarcal, que bueno, nada, no pudimos
conmover, ni siquiera para exigir algún tipo de respuesta. Sí, a mí la respuesta de él, la que dio él, esa carta que escribió, me pareció que expresaba perfectamente que él hubiera hecho esa viñeta. Yo coincido con vos en que no hay que llamarlo chiste, porque chiste es como, como les enseñaron a mis hijas en su primaria, les decían claramente, chiste es si nos reímos todes. Si hay alguien que está llorando, cuando vos decís eso, no es un chiste. Entonces, en este caso, si hay un colectivo agredido, deja de ser un chiste. Pero me parece que la carta, cuando él dice, yo no entiendo mi época, y yo vengo de una época donde se respeta a la gente, o sea, traslada esto al terreno de la moral, me parece que, bueno, expresa que esa personalidad haya hecho esa viñeta, ¿no? Pero esa parte, si querés, a mí no me parece que es meterte con el personaje y no corresponde. Que donde yo creo que se puso poco énfasis esta semana en relación a ese tema es en la responsabilidad del soporte. ¿Qué pasa con el diario Claro. Clarín que dejó pasar algo así? O sea, Claramente. esa Es que el sección problema, tiene alguien que edita. Empecemos por ahí. claramente, Sandra, porque, a ver, si hubiera sido un chiste o un no chiste, insisto, en que se estuviera denigrando a, no sé, a un negro, a un judío, a un gay, no sé, creo que es más naturalizado cuando sucede contra las mujeres, claramente, porque nos ponemos a discutir, bueno, pero corresponde, no corresponde, la libertad de expresión, el humor, y claramente no lo estaríamos discutiendo de esa manera si estuvieran atacando a otra persona por razón de etnia, de origen, Y de hay algunos religión, de consensos sobre elección algunos temas sexual. que en este no tenemos. O sea, hay un consenso sobre, digamos, la población judía y la discriminación en ese campo, hay un consenso sobre la población negra y no hay un consenso todavía sobre los temas de género y las violencias hacia las mujeres, claramente. Claramente, sí, 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 claramente. Es como que ahí nos vemos frente al espejo de todo lo que falta todavía, ¿no? A pesar de todo lo que hemos andado, todo lo que falta todavía se explicita muy claramente. Porque además yo no vi, quizás vos viste y me faltó esto, pero yo no vi una disculpa del medio. Supongamos el caso de Amalia con la revista Caras de la princesa de Holanda hace 15 días, posteriormente hubo una disculpa del medio, digamos, en el nombre de una de sus editoras, pero era una disculpa institucional. Esto se está ¿Cómo fue trabajando, esto? ella, o sea, ¿cómo fue el caso de Amalia o cómo fue la disculpa de la editora? Sí, las dos cosas, contanos un poquito. Yo me acuerdo la revista Noticias, una estigmatización en Caras relación era, con... ¿no? Caras, Perdón, que es parte de Noticias, perfil, Noticias fue con pero Cristina. sí. Igual que, o sea, Noticias mete la pata muchas veces, pero en este Sí, caso sí, era sí, Caras. era O cara, sea, sí. cabe equivocarse, pero bueno, porque ahí voy al caso de Caras, pero a lo que voy es a que se está trabajando mucho en las empresas con lo que Mm. serían los protocolos de respuesta ante estos casos. O sea, Mm. que, como así como tenés un protocolo de violencia por si te salta un caso de violencia adentro de la organización y tenés que tener un protocolo para resolverlo, también tenés que tener un protocolo cuando vos trabajás con contenidos y estos Claro. contenidos son violentos. Entonces, eso también es algo para trabajar. ¿Qué esperás vos? Bueno, dejaron pasar la viñeta. O sea, Sendra tiene una perspectiva sexista. Quien editó a Sendra, que no sabemos si es mujer o varón, por lo menos tiene que haber habido, yo me imagino, dos personas, porque Mm. hay siempre un departamento de corrección de lenguaje y hay un área de edición donde va esa viñeta. O sea que me Mm. imagino que una seguro, pero por lo menos dos personas también más dejaron pasar eso y dos personas con autoridad dentro del medio. Entonces, ¿qué pasa en el medio, en el diario con más llegada del país, que no tiene, además un medio con comisión de género y diversidad, que no tiene un Mm. protocolo de respuesta, que no frente a esto no salen institucionalmente a pedir disculpas? Yo lo único que vi de parte del medio es una nota crítica de la editora de género, que está muy bien, pero la Mm. responsabilidad no es de ella. Ella al Claro. revés.
se la pasa atajando penales y cubriendo que el medio incurra lo menos posible en estas situaciones, y estas situaciones suceden. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión del medio, que ahora cuento el caso de Caras, pero en ese caso hubo una respuesta institucional. Entonces, esto es muy distinto, me parece, ¿no? Que es como también el debate que tenemos en relación a las redes sociales. En las redes no tenés a quién pedirle esta respuesta institucional, porque nadie se está haciendo cargo de los contenidos, y que es el gran debate que tenemos hoy. Pero en los medios tradicionales, que sí hay responsables de contenidos, ¿por qué esos responsables no están saliendo a cubrir una situación así, a pedir disculpas públicas? Así es. ¿No? Me parece que ese es el punto, porque si no nos la agarramos, Sendra fue trending topic, nos la agarramos todos con Sendra, que quizás es un hombre grande, que lo que debería pasar es que no pueda publicar más en un diario si tiene esta perspectiva. Pero nadie hizo cargo al diario, me parece que ahí hay un punto. Y el caso de Cara fue que publicaron en Tapa una nota hace 15 o 20 días, que también fue muy pública y muy discutida, con la princesa de Holanda. No me acuerdo exactamente el título, pero era algo así como que la princesa lucía con orgullo sus medidas plus size o algo así. Sí. ¿No? Muy similar a esto. Sí. Y entonces, bueno, obviamente hubo muchas quejas por la tapa y por el contenido, porque el contenido también enfatizaba todo el tiempo en la apariencia corporal de la princesa, dejando además de lado, que esto a mí me parece re importante, te ponían tipo 2 liñitas, es una chica que aparentemente hace actividades filantrópicas, o sea, tiene bastante trabajo como social, etcétera. Esto eran 2 líneas, o sea, su construcción de personalidad en la adolescencia, pero lo más loco es que además ponían en la nota que ella era muy bulineada en la escuela, justamente por, bueno, no sé si decir sobrepeso, porque no sé si ella lo vive como sobrepeso, ¿no? Pero por tener esta corporalidad que no responde a modelos hegemónicos, vamos a ponerlo así, porque hay que ver cómo ella está viviendo esto en su subjetividad, pero que era muy bulineada y entonces se sentía mal. Y aún con ese reconocimiento de esa situación, no te arman toda esa nota enfatizando en ese aspecto y con esa tapa. Y vos decís, pero además vuelvo, porque lo relaciono con Lucas Grimson acá, me parece que hay una falta de amor a la infancia y la adolescencia. Cuando te estás construyendo, estas cosas te destruyen. O sea, si se lo haces a una persona adulta, tiene otras herramientas para protegerse. Pero bueno, lo que pasó ahí fue que la revista Cara, sí, la editora, una persona con cargo, no me acuerdo el nombre, pero salió a pedir disculpas públicas, dijo que, bueno, cosas como que quizás son lugares comunes, ¿no? Que estaban trabajando en la deconstrucción de estereotipos y que a veces podía pasar que pasen estas cosas, pero me parece que eso es tener un poco más de reflejo institucional, decir, por lo menos pido disculpas porque metí la pata. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, tiene que ver con esto de también reforzar el sentido común, estrategias que a veces también se usan desde la política, ¿no? Sin ninguna inocencia, reforzar algunos sentidos comunes que, bueno, que tienden a generar divisiones en la sociedad, bueno, a instalar determinados modelos hegemónicos, meritocráticos. Bueno, me parece que hay algo de esto también cuando los medios solamente piensan en el consumo, en el vender, en una mirada amarillista y totalmente falta de responsabilidad social. Sí, totalmente, que ese es como un poco el punto. Vuelvo al libro, así linkeamos un poco, pero cuando nosotras Dale. decimos, no, cuando nosotras decimos que hay que trabajar desde una perspectiva de derechos humanos, es exactamente esto, los medios tienen responsabilidad social, pero además esto no lo decimos las feministas desde los años 70, porque vos decís, ahí, en los años 70 empezaron las locas de las feministas a decir esto. No, esto lo vienen diciendo los colegios de periodistas desde el 1900, cuando empezaron a reunirse y dijeron,
no estamos en una industria que sea vender zapatos, entonces acá no solo puede maximizarse el lucro, tenemos que tener algunos códigos de ética para esta profesión porque lo que vendemos es contenido que afecta a un montón de personas. Y entonces ahí se empezaron a debatir justamente todos estos temas vinculados a la ética, a la responsabilidad periodística. Lo que hicimos las feministas a partir de los 70 fue agregar y empezar a pedir que esos códigos de ética tengan dimensión de género. Es el único cambio, pero el periodismo como parte, como construcción intrínseca, tiene que tener responsabilidad porque maneja contenidos simbólicos que tienen un impacto brutal en la población. Así es. ¿Tenés algo más para leernos por Sí, ahí? ahí busco un Mirá poquito todo más. lo que charlamos desde un párrafo. Sí, es que bueno, Margaret Gallagher es una hermosa mujer que siempre además es muy, así, apunta muy claramente y ve los temas cuando recién empiezan. Eh, a ver. Por ejemplo, voy a leer una frasecita de este debate vinculado a libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo se preserva el derecho a la comunicación si hay voces excluidas o discriminadas en la comunicación, entre otras las de las mujeres y personas con identidades de género femeninas o feminizadas y con orientaciones sexuales disidentes? ¿Cómo hacer valer una dimensión colectiva y no individual de la libertad de expresión que promueva la inclusión de estas voces a la vez que estrategias para evitar la discriminación? Esta ha sido y es la tensión que ha atravesado también la inclusión de los temas vinculados a la comunicación en la agenda de género y viceversa. Cada vez que en las últimas décadas hemos trabajado desde el feminismo por la incorporación de la agenda de comunicación y géneros en los debates internacionales, nos hemos topado con las resistencias de quienes argumentan que la libertad de expresión no puede ser de ninguna forma limitada, ni aunque el bien mayor protegido sean los derechos humanos. En esta posición encontramos desde las empresas de medios hasta los organismos de derechos humanos. Bueno, que es un poco, este es el debate histórico vinculado a discriminación y que las feministas hemos tenido con las empresas de medios, y es un poco como comentábamos el otro día en el conversatorio, el debate que se actualiza hoy con los grupos antiderechos, ¿no? Cuando los grupos antiderechos agreden, y entonces, o discriminan, y entonces las feministas decimos, o sea, nos están discriminando, y ellos devuelven también de la misma manera. Entonces, la perspectiva en general de los sistemas de derechos humanos y particularmente de nuestra Relatoría de la Libertad de Expresión es que vos tenés que dejar que todas las voces fluyan. Vos no tenés que prohibir voces, ni aunque sean discriminatorias, solamente podrías prohibir una voz si hubiera una incitación directa a la violencia, si no la tenés que dejar correr. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos las feministas es, bueno, pero ¿cómo garantizamos las voces de todes? Porque este es el punto, ¿no? O sea, si después vos ves los indicadores de los medios tradicionales, que te dicen que las mujeres somos solo un 30% de las redacciones, que llegamos solo en el 20% a los cargos jerárquicos, ves que en las redes sociales participamos, pero somos atacadas con una forma cualitativamente diferente a la que son atacados los varones, porque los ataques de las mujeres son distintos y por eso nos retiramos, pero además tenemos la costra más blanda en muchos casos, ¿no? También eso. Entonces ahí hay como, yo creo, un debate que no se termina de cerrar, vinculado a cómo hacemos para garantizar justamente la circulación de todas las voces y el acceso de todas las voces, ¿no? Yo creo que ahí hay un dilema que todavía no está como demasiado resuelto, que se supone que se resuelve con políticas de comunicación. Por ejemplo, el proyecto de paridad de género, que ahora los dos proyectos que se están debatiendo en este momento van en esa línea, en los medios tradicionales, pero en las redes sociales es un interrogante enorme. Claro que sí. Te hago una pregunta porque vos nombrabas el conversatorio. ¿Querés contar de qué conversatorio Ah, hablabas? sí. Hicimos el 7 de agosto, que sería ayer viernes, no, sino el viernes anterior, bueno, anfitrionadas por vos y por Vicky Montenegro, la presentación de una investigación que hicimos desde Comunicación para la Igualdad, viendo un poco cómo los grupos antiderechos se están manejando en Twitter y cómo los están tratando a su vez los medios tradicionales, cómo los medios tradicionales
tratan estos temas que los grupos antiderechos traen como agenda, ¿no? Que podríamos decir ideología de género, con mis hijos no te metas, esa es la agenda de estos sectores. Ujú, Entonces, ¿qué receptividad están teniendo de parte de los medios tradicionales y a su vez eh, cómo ellos se insertan en las redes sociales? Que lo que nosotras vimos es que como ellos sienten que los medios tradicionales no les son afines, mm, más allá de que nosotras hemos visto algunas cosas que nos pusieron en alerta en relación a los medios tradicionales, pero la percepción que tienen los grupos antiderechos, y vos lo podés encontrar en los tweets de Laje y de Márquez todo el tiempo, es que se ujú, están quejando todo el tiempo de los medios tradicionales, de que no cubren lo que hacen, de que no les dan lugar, de que les dan poco tiempo. Me acuerdo que se habían presentado en la Feria del Libro, bueno, la de este año se suspendió, o sea que fue o la del 2019 o la del 2018, no me acuerdo. Y parece que habían hecho una actividad con muchísima gente, sobre todo con mucha gente joven, mm, que es un foco de reclutamiento enorme, ¿no? Que tienen puesto ahí, y que decían que ningún medio les cubrió eso y habían ocupado prácticamente todo un pabellón de la Feria del Libro. Entonces siempre hay una queja muy fuerte de que sus mm, temas no son cubiertos o no son cubiertos bien, etcétera. Yo, después de haber hecho la investigación, no te diría eso. mm, Son cubiertos, quizás hay que ver qué cosas y cómo, etcétera, pero tienen voz sin lugar a dudas. Eh, entonces ellos no me sale la palabra, pero se recluyen muy ujú, fuertemente en las redes sociales, porque ahí, claro, no pasan, no hay ninguna instancia intermedia por la que tengan que pasar para expresar su discurso. mm, Y entonces son fuertes en las redes sociales, tienen muchas estrategias de coordinación, o sea, muchas cosas activadas, logran trending topics. Con esto que vos decís, que es que muchas veces son bots. Nosotras mm, ahora estamos haciendo otra investigación porque esa que presentamos el 7 fue manual. O sea, mm, analizamos los posteos en forma manual, pero hay estrategias de minería de datos que te permiten ver justamente si hay acciones coordinadas, si esas acciones coordinadas vienen de bots o vienen de personas, para ver mm. un poco esto, porque como vos los ves muy fuertes, tanto en Twitter, yo no ando mucho por YouTube quizás, ¿no? Pero tienen también muchos YouTubers hace pocos días vi una nota que todavía no terminé de analizarla bien, pero hay muchos YouTubers, además yo veo les YouTubers que miran mis hijes, Mm, y ponele que no te expresen explícitamente una perspectiva antiderechos, pero hay muchos que sí, más allá de que no te la expresen explícitamente, poner porque se me voy a enchufar el celular. Hay una sí, sí, mirada muy convencional, qué sé yo, mi hija, claro. ponele, mira muchos de los que tienen, de las chicas que tienen que ver con cosmética. Y mi hijo mira mucho de Mm, los que tienen que ver con deportes, bueno, muy masculino y femenino. Y en ese mm, sentido, son perspectivas muy, muy tradicionales vinculadas a los mm, estereotipos de género. Pero además de eso, los grupos antiderechos tienen youtubers explícitamente antiderechos y hacen mm. como un viaje además entre YouTube y Twitter o YouTube y otras redes, ¿no? Llevando cosas porque tienen como mucha producción de estos sectores. Entonces, eso nos Mm, gustaría también como empezar a medirlo, porque de golpe, si vos lo percibís desde una persona que navega por redes sociales y hoy ves que la gente joven se está informando y está sustancialmente comunicándose a través de redes sociales, hay muchos grupos antiderechos dando vueltas, con mucha información, con mucha comunicación. Entonces, me parece que es un tema para que empecemos a trabajar porque ellos vieron una beta que nosotras no estamos viendo. sí, y además tienen muchos recursos económicos para sostener eso, ¿no? Totalmente. Ahí, bueno, ese es, creo que la campaña con Mis hijos no te metas deja muy claro, al ser sobre todo una campaña regional, todos los recursos y el think tank que pensó todo esto, ¿no? Y cómo nos lo bajaron a América Latina. Me parece que eso evidencia, lo que se dice es que los recursos provienen justamente de organizaciones de derecha de Estados Unidos con muchos recursos y que bajan, en este caso América Latina, pero está pasando en todos los países. Y me parece que nosotras ahí estamos todavía, viste, como un poco, no ocupamos esos espacios. ¿Eh? Un poco, sí, sí, es verdad, sí, sí, sí.
tal cual, es como que es un lugar donde no damos tanto la disputa, ¿no? Sí, sobre todo quizás que no nos planteamos tantas estrategias, que me parece que Ujú, ese es, capaz que participamos, porque está lleno de feministas en redes sociales, de hecho el ciberactivismo feminista digamos, es un tema de estudio desde hace años, porque somos muchas, ocupamos internet, primero tuvimos blogs, ahora estamos en las redes, pero me parece que lo que nos falta, y no, yo no, no querría promover que lo hiciéramos, pero es la picardía. Nosotras no hemos, me parece, no nos movemos con estrategias que se dicen inauténticas en redes ujú, sociales, que es esto, cuando vos armás una, ¿no? Por ejemplo, una acción coordinada, pero con bots y esto. Pero tampoco me ujú, parece que todavía pescamos que esto es lo que está pasando del otro lado, y que si de golpe a Ofelia, ponele, o a Lucky Grimson, lo atacaron al mismo tiempo 3.000 cuentas. ¿Cuántas de esas 3.000 cuentas son de personas? ¿Hay 3.000 personas que les odian? ¿O hay ujú. 2.500 máquinas y un influencer que es seguido por esas 2.500 bots? Me parece que ahí, ¿no? Es como que necesitamos más información masiva que circule también para perder el miedo, para movernos mejor, para que nuestra voz no se restrinja. Ujú. Así es, sí, sí, claramente. Desnudar esto, ¿no? Desnudar que hay toda una estrategia con recursos económicos atrás y que, como vos decís, es inauténtico, ¿no? En un punto mostrar la falsedad y la amplificación de ese discurso y esta intención de odio, ¿no? Porque me parece que eso también es interesante poderlo mostrar en toda su brutalidad, que creo que también en alguna medida genera un impacto en muchísima gente para empezar a mirar más críticamente estas expresiones. Sí, porque hay un tema que es, vos querés discutir conceptos, supongamos, en el caso de Lucas Grimson el otro día, vos querés discutir el contenido casi que, bueno, lo podrías discutir, no sé, desde una perspectiva muy de derecha, anticuarentena. Eso es lo único que se le podía haber discutido, decir, bueno, no, vos estás proponiendo cuidado y yo te digo no hay que cuidarse, pensando Ujú, en conceptos. Pero él no fue atacado en temas conceptuales. Él fue atacado ujú, por el uso del lenguaje, o sea, por cuestiones formales, ¿entendés? Y por su expresión de género. O sea, fue ujú, el ataque pasa por la apariencia. Es algo muy, eso muy típico de las agresiones a mujeres. Las mujeres estamos ujú. siendo atacadas porque justamente tiene que ver con las identidades, seríamos mujeres, identidades femeninas o feminizadas, ¿no? Pero el Sí. ataque ya no es por lo que vos estás diciendo, sino que digamos, hay agresiones de tipo sexual, se te agrede por tu Ujú. apariencia, se te descalifica intelectualmente y no se está discutiendo el fondo. Así es. Eh, ¿Tenés algo más que habías elegido una tercera para leer? Ahí voy. Te Y cuento quiero que lo que pasar a pude llegar. esta era la de libertad de expresión y me voy a ir a la de violencia simbólica, que siempre son lindos los temas de violencia simbólica. De Perdón que una. estoy haciendo esperar, pero es que no, No, vos esto, tranquila, acá seguimos en vivo. Vos sabés que puede llegar a suceder, porque me pasa bastante frecuentemente, que en algún momento empiece el contador a avisarnos que faltan los últimos minutos. Es más, te digo que últimamente me engancho y estamos conversando amablemente como si estuviéramos compartiendo una tarde entre amigas y de pronto, porque bueno, es se una corta. hora que te permite, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y se pasa rápido bueno, cuando la pasamos bien, como todo, y por ahí, bueno, después terminamos cortando medio intempestivamente. Me ha sucedido, es más, te voy a contar esto, me ha sucedido que en una ocasión nos quedamos sin el final del cuento y el siguiente sábado lo tuve que volver a contar porque estábamos con problemas de que se nos cortaba el tiempo y se nos cortaba internet a mi invitada, porque ese es el otro tema, ¿no? Todo lo que tenemos que lidiar en la Sí, virtualidad yo me con puse los en el problemas lugar adecuado de la casa, pero viste que familiares. un vivo te consume un montón de batería, entonces recién tuve que enchufarlo porque la tenía como en 70 y igual lo consumió, eso es la otra cosa que pasa. Claramente, sí, 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 sí.
Bueno, a ver, te leo un pedacito más. ¿Encontraste? Sí, voy a hacer como una breve intro para que se entienda. Violencia simbólica es la definición que tenemos en la 26485, que es nuestra ley de violencia de género. Pero si vos vas a los tratados regionales e internacionales de derechos humanos, que se supone que es como de donde bajan nuestras leyes de igualdad, ahí no está el término violencia simbólica, ni en CEDAW ni en Belém do Pará. Se habla de patrones socioculturales de conductas sexistas. Pero sería el equivalente, nosotras lo entendemos como el equivalente. Entonces el párrafo dice, si bien estos patrones socioculturales estereotipados y sexistas son de alguna forma omnipresentes, encontramos relatos sociales en los que la violencia simbólica se nos hace evidente. Es la respuesta a preguntas como, ¿por qué niñas y niños son educados de forma diferente? Ellos para la competencia y el liderazgo y ellas para la dependencia y el cuidado. ¿Por qué las mujeres tradicionalmente se han dedicado a tareas reproductivas y los varones a productivas? ¿Por qué se presupone que la heterosexualidad debe ser la norma de los vínculos sexuales? ¿Por qué cualquier disonancia entre el sexo biológico y la identidad y orientación de género es juzgada bajo la lupa de la anormalidad? Porque la percepción del mundo de las sociedades patriarcales incluye la heteronormatividad, los roles rígidos de género, la división sexual del trabajo, una concepción de familia heterosexual y la subordinación de lo femenino a lo masculino. Clarísimo. Que es porque viste a veces como que queda en un terreno un poco abstracto que es la violencia simbólica. Pero la verdad es que es toda la socialización y culturización que tenemos que nos hace percibir a lo femenino, por eso no hablo de mujeres porque es lo femenino englobado, como inferior a lo masculino, ¿no? Y eso se expresa en todos los ámbitos. Y ese es como el permanente trabajo que las famosas lentes lilas, ¿no? De construcción, que a veces te dicen, bueno, y no se acaba nunca. O sea, no hay un momento en que te las puedas sacar, porque además, aunque las tengas puestas, las seguís pifiando. Claramente, sí. Se te siguen escapando cosas todo el tiempo. Sí, 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 sí. Y yo pensaba, bueno, con esto del Día del Niño, de la niña, del niña, bueno, de poder hablar del Día de las Infancias, del Día de la Niñez, ¿no? Bueno, aún el otro día lo conversábamos en grupos feministas que siguen llegando mensajes de WhatsApp, bueno, donde se sigue hablando del Día del Niño y en un punto decíamos, bueno, no podemos evitar parar la pelota y devolverla con esa mirada crítica para que se haga una edición y bueno, nada, hablemos de otra manera, ¿no? Transformemos, nos toca eso, creo que no. Sí. Y cuando nos damos cuenta que lo estamos reproduciendo, bueno, nada, no nos queda otra también que darnos cuenta que es un proceso permanente. Sí, sí, y que hay algo que para mí está muy bueno del feminismo en general o de las gafas violetas, como le querramos poner, que es que como es un proceso tan subjetivo, o sea, vos no podés ser feminista intelectualmente y no ser feminista en tus prácticas. No hay posibilidad. No es una no es una adopción intelectual, es una adopción vital, ¿no? Del feminismo. Entonces, eh, vos empezás a mirar toda tu vida con esas gafas y es más difícil que se te escapen cosas. Pero está tan naturalizada la desigualdad y el patriarcado que te cuesta. Me acuerdo de cuando empezó la pandemia, hubo una campaña de violencia, si no me equivoco, de una provincia, no era la campaña nacional. La campaña nacional, me acuerdo que la discutimos porque no sé si te acordás que planteaba ayuda con las tareas de la casa. Claro, no. Ojo con eso. Rápidamente lo discutimos, dijimos, por empezar, ¿a quién está dirigida? Porque en ningún momento esos spots parecían dirigidos a los varones.
Ujú. parecían dirigidos a toda la población, sin embargo planteaban el ayuda. Bueno, esa era como fácil de identificar. Pero después Sí. hubo una campaña, creo que no quiero pifiarla con la provincia porque después sería sensibilidades, pero era una provincia, si no me equivoco, del noroeste, no me acuerdo cuál, que Sí. sacó una campaña vinculada a violencia en el contexto de la pandemia. Y había una frase que a mí, yo la primera vez que la vi, me hizo ruido, pero viste cuando no terminás de ver el problema. Y después en una charla pública, sí la analizamos bien, no me puedo acordar exactamente el tema, pero era algo vinculado a que las expresiones, si vos tenías como varón